Muy bien, alumnos, tengan con todos muy buenos días. Estamos aquí en esta semana, vamos a ver un nuevo tema. Ya habíamos empezado nosotros con la introducción en el verbo, hablando primero de los verboides, para ingresar realmente de plano a lo que es el verbo. En esta semana vamos a trabajar nosotros el verbo, sus accidentes y la conjugación que tienen los verbos. Es así que voy a proceder a compartir pantalla para empezar con la explicación de la parte teórica acerca de el verbo, que vamos a hablar justamente, los accidentes y la conjugación de los verbos. Como nosotros en la semana pasada veíamos justamente estas formas conjugadas no verbales, es decir, hablábamos de los verboides, de estas palabras que parece que fueran verbos, pero no lo son. Veíamos a los infinitivos, que justamente decíamos que estos infinitivos eran conocidos también como verbos modelos, porque eran aquellos verbos que estaban en su estado primitivo o en su estado natural, es decir, que no estaban conjugados. En esta semana, en este tema, vamos a ver los accidentes y la conjugación de los verbos. Entonces, tendríamos que saber qué es un verbo primero, ¿no? Para empezar, tendríamos que preguntarnos qué es un verbo. Entonces, para nosotros dar la definición del verbo, vamos a tener que tener en cuenta los diferentes criterios de estudio, el morfológico, sintáctico, semántico y lexicológico. Entonces, vamos a empezar con cada uno de ellos. Vamos a hablar desde el punto de vista semántico o criterio semántico. ¿Qué es lo que nos dice? El criterio semántico nos dice que expresa acción, estado, pasión o existencia de los seres. Recuerden de que antes en la primaria se nos decía el verbo es la acción que realiza el sujeto. Pero como nosotros podemos estar observando en estos momentos aquí en pantalla, vemos de que no solamente es acción, es estado, pasión o existencia de los seres. Porque si yo digo bailo, canto, ¿cierto? Corro, río, acción, pero también es amo, ¿cierto? Pasión, estado, duermo, estado, vivo, existencia, proceso, ¿cierto? Crezco, proceso. Entonces, el verbo desde el punto de vista semántico es lo que estamos observando aquí en estos momentos. Acción, estado, pasión, existencia de los seres es lo que nos muestra desde el criterio semántico. Desde el criterio morfológico, pues observamos de que tiene los accidentes gramaticales de número, persona, tiempo, modo, voz y aspecto. Cada uno de estos accidentes gramaticales, que exactamente son 6 en total, los vamos a reconocer justamente en la desinencia. Cuando vamos a ver la estructura del verbo, vamos a ver que está constituido por un lexema y una desinencia verbal. Entonces, en esta desinencia o morfemo flexivo, vamos a encontrar justamente estos 6 accidentes gramaticales que suelen presentarnos los verbos. Desde el criterio sintáctico, pues funciona como núcleo del predicado o es el núcleo oracional. Recuerden que la oración es en la oración, la parte más importante de una oración es el verbo, porque si no hay presencia de un verbo, nosotros de ninguna manera podríamos decir que estamos frente a una oración. Entonces, pues, es núcleo del predicado o del sintagma verbal también como lo conocemos hoy en día. Desde el punto de vista lexicológico, observamos que es una palabra de inventario abierto. ¿Por qué decimos de que es de inventario abierto? Justamente hablamos de un inventario abierto porque de acuerdo nosotros al contexto en donde los utilicemos, van a adquirir un valor totalmente distinto o diferente. Es de ahí que es de inventario abierto. ¿Sí? Entonces, estas son las definiciones del verbo desde los criterios semántico, morfológico, sintáctico y lexicológico, como estamos observando en estos momentos. Desde la estructura que tiene el verbo, les decía, pues que en él se encuentran los siguientes elementos formativos. Encontramos a un lexema y encontramos al morfema flexivo. El lexema, pues justamente, también conocido como raíz, es el elemento
irreductible que permanece invariable cuando el verbo es regular. Es decir, nosotros tenemos verbos regulares y irregulares. Los verbos regulares quiere decir que su lexema al momento en que los conjugamos no varía de ninguna manera. Y los irregulares sí va a tener una pequeña variación. Entonces, este es el lexema. Ya sabemos nosotros desde el tema de morfología, que ya lo hemos visto en la semana número 1, vimos morfología de la palabra. Entonces veíamos de que el lexema era la parte invariable de una palabra, en este caso de un verbo, la parte invariable, que se le va a agregar en este caso desinencias verbales o morfemas flexivos para que nos indique los accidentes gramaticales que suelen presentar los verbos. ¿Sí? En este caso, pues al lexema se le va a unir este morfema flexivo que justamente contiene los elementos que se agregan al lexema para expresar accidentes gramaticales, como lo hemos mencionado, número, persona, modo, tiempo, voz y aspecto. Son 6 en total. Entonces veamos el siguiente ejemplo en donde vamos a reconocer cada uno de los accidentes gramaticales. Entonces tengo la palabra amo y la he separado de esa manera porque am es mi lexema o raíz porque la parte invariable del verbo en este caso es el lexema y la o, justamente esta o es mi desinencia verbal o morfema flexivo o morfema amalgama, también lo conocíamos en morfología. ¿Por qué? Porque esta o es justamente la que me va a dar los 6 accidentes gramaticales. Entonces, amo, aquí en el morfema flexivo, que es la o morfema amalgama o desinencia verbal, vamos a encontrar lo que es el número, la persona, tiempo, modo, voz y aspecto. Entonces veamos que amo está en primera persona, yo amo, ¿cierto? Primera persona. Está en número singular, está en presente, ¿cierto? Amo, la acción está en presente, me está indicando que lo estoy haciendo en estos momentos. Está en un modo indicativo. ¿Por qué es un modo indicativo? Porque es una acción real. Está en un aspecto perfectivo. ¿Por qué es un aspecto perfectivo? ¿Cierto? Acá. Y tenemos lo que es una voz activa. ¿Por qué es una voz activa? Porque el mismo sujeto oracional, en este caso el de la primera persona, es quien va a realizar la acción que nos está diciendo de amar, ¿cierto? Observamos que aquí amo ha sido conjugado del verbo modelo amar, de ahí ha derivado, ¿sí? Entonces, observamos de que esta o, este morfema flexivo, me ha indicado la persona, el número, tiempo, modo, voz y aspecto, como vemos ahí en estos momentos. Entonces, esta es la estructura que tiene el verbo, pero también hay que recordar nosotros de que el verbo tiene accidentes gramaticales, como les mencionaba. Es decir, los accidentes gramaticales que expresa, primero vamos a ver a lo que es el modo, ¿ya? El verbo aquí tiene 4 modos. Tiene un modo indicativo, tiene un modo potencial, tiene un modo subjuntivo y un modo imperativo. Cada uno de estos modos nos va a indicar algo totalmente distinto, diferente, que nos va a permitir a nosotros observar en qué clase o tipo de modo está cada uno de ellos. Es decir, el modo indicativo, ¿qué es lo que me va a indicar? El modo indicativo me va a indicar o me va a señalar una acción real. Por eso yo decía que amo está en un modo indicativo, porque es una acción real. Por ejemplo, tenemos vivo por ella. La acción de vivir, que yo vivo por ella, está en un modo indicativo porque justamente me están señalando lo que es una acción real. El modo potencial lo que me va a indicar es lo siguiente. Me expresa una acción posible, es decir, algo que pudiera pasar o suceder. Veamos el ejemplo que dice, viviría por ella, es decir, no está completamente seguro, no me está marcando el verbo, aquí en este caso, el verbo conjugado, no me está indicando de ninguna manera, ¿cierto? Que es un hecho lo que nos está indicando, por eso nos dice, expresa una acción posible, viviría por ella.
porque en donde sí es una acción que se va a dar, es en vivo por ella, por eso es un modo indicativo porque es una acción real. Pero en viviría por ella, el verbo me está indicando una acción posible, o sea, que se pudiera dar. Entonces, cuando nosotros vamos a estar frente a un verbo que nos indique una acción posible que se pudiera dar, va a ser un modo potencial. Luego tenemos el modo subjuntivo, que lo que nos dice es que explica una expectativa o deseo. Es decir, cuando hablamos de expectativa o deseo, no hablamos de una acción posible. No vayamos a confundir, por favor, un potencial con un subjuntivo, porque el potencial expresa una acción posible, algo que pudiera suceder, pero el subjuntivo expresa una expectativa o deseo. Por ejemplo, ojalá viva por ella, ¿cierto? Ojalá viva por ella, es un expectativo deseo. Está deseando, ¿ya? Pero en viviría por ella es una opción porque puede darse como que no puede darse, depende de la misma persona que lo ejecute. Pero en el subjuntivo es una expectativa o deseo. Ahí tú ya prácticamente no eliges si lo realizas o no. Es algo que pudiera darse de la casualidad, pero no es una posibilidad, porque cuando hablamos de posibilidad, nosotros mismos vemos si es de que esa posibilidad la hacemos real o no la hacemos real. Así que aquí hay que tener mucho cuidado con el potencial y con el subjuntivo. Y por último tenemos al modo imperativo, que nos manifiesta súplica, mandato o petición. Esto es lo que nos manifiesta, como observamos ahí, súplica, mandato o petición. Tenemos, por ejemplo, vivan por ella. Acá como nos está dando prácticamente una orden, un mandato, vivan por ella. Entonces, como podemos observar aquí en pantalla, tenemos en vivo por ella, el verbo está en un modo indicativo, en viviría por ella, el verbo está en un modo potencial, en ojalá viva por ella está en un modo subjuntivo y en vivan por ella está en un modo imperativo. Entonces, como les decía en clase, es muy fácil reconocer los modos del verbo. Es así como nosotros reconocemos estos 4 modos que nos presenta el verbo. Otro de los accidentes gramaticales es el tiempo. Nosotros ya sabemos de que cuando hablamos de verbos, hablamos de 3 tiempos verbales. Hablamos del pretérito, del presente y del futuro. Recuerden que cuando nosotros hablamos del tiempo, por ejemplo, presente, decimos que indica si el fenómeno ocurre ahora mismo, como por ejemplo, vivo por ella, ahí está funcionando ahora mismo, ¿no? En el tiempo pretérito, que es el pasado, nos indica un hecho que ha ocurrido o ya ha ocurrido, y en el presente pues nos va a expresar un hecho que va a ocurrir, es decir, que va a suceder. Veamos los ejemplos, por ejemplo, el pretérito pasado, hice mi tarea, ¿cierto? Eso ya se ha dado, ya se dio, ya ha sido culminado. Pretérito, tiempo pasado, como también lo conocemos. En el ejemplo del presente, hago mi tarea, ¿cierto? Hago, este verbo me está indicando que la acción la estoy ejecutando en estos momentos. Y en el futuro es haré mi tarea, es decir, esta acción no las ha ejecutado ni la estás ejecutando, sino la vas a ejecutar. Por lo tanto, me está indicando un tiempo futuro. Estos son los 3 tipos de tiempos verbales que nos presenta el verbo: pretérito, presente y futuro. Pero nosotros cuando vamos a ver cada uno de estos tipos de tiempo, vamos a encontrar que tenemos tipos de pretérito, tipos de presente y tipos de futuro. Es así que aquí estamos viéndolo simplemente en rasgos generales, porque ya en las siguientes semanas vamos a irlo detallando poco a poco para que vayan entendiendo el verbo en su totalidad. También tenemos lo que es el número. El número, pues justamente lo que hace referencia a la cantidad de participantes en el acto de la comunicación. Nosotros ya sabemos de que tenemos 2 números en nuestro idioma. Tenemos el número singular y tenemos el número plural. Y pues, por ejemplo, tenemos en el singular salto, saltas y salta. En el plural
saltamos, saltáis y saltan. Es decir, estoy utilizando en cada uno de los ejemplos la primera persona el singular, la segunda persona, o sea, yo salto, tú saltas, él salta, ¿cierto? Primera, segunda y tercera persona en singular. En plural, nosotros saltamos, ustedes saltáis, ellos o ellas saltan. Entonces, hemos conjugado tanto las tres personas gramaticales, tanto en número singular como en número plural, porque eso es lo que nos indica realmente lo que es el número, que se hace referencia a la cantidad de participantes en el acto de la comunicación. Es así que, así es como nosotros identificamos al número, que es algo súper fácil y sencillo. Luego tenemos también otro de los accidentes gramaticales, que es la persona. Y justamente la persona hace referencia a tres personas del proceso comunicativo, como les decía hace unos instantes, ¿no? Vamos a tener a una primera persona, a una segunda persona y a una tercera persona. La primera persona es quien habla, ¿cierto? Por eso siempre decimos la primera persona es yo, porque es quien habla. La segunda persona justamente es con quién se habla, que en este caso es tú, ¿cierto? La primera persona quien habla yo, la segunda persona quien habla tú. Y la tercera persona es de quién se habla. Ejemplo, él. Entonces, ahí tenemos las tres personas gramaticales que tenemos en nuestro idioma. Recuerden siempre eso. Para reconocer a una primera persona es quien habla. Por eso es yo. La segunda persona es con quién hablas, es tú. Y la tercera persona es de quién se habla. Por ello es él. Es algo súper fácil y sencillo de reconocer. Luego tenemos también a lo que es el aspecto. ¿Ya? El aspecto. ¿Qué es el aspecto? Muchos de ustedes se preguntarán. Pues nosotros tenemos dos tipos o dos clases de aspecto. Vamos a tener a un aspecto perfectivo y a un aspecto imperfectivo. El aspecto perfectivo, escuchen bien, ya, el aspecto perfectivo señala el proceso verbal como acabado, es decir, que ya se ha culminado. Por ejemplo, todos los verbos que estén en tiempo pretérito, es decir, en pasado, nos van a indicar que la acción ya ha sido ejecutada. Por lo tanto, va a estar en un aspecto perfectivo porque justamente el aspecto perfectivo nos señala que la acción verbal ya ha sido culminada, ya ha sido ejecutada, ya ha sido terminada. Ese es un aspecto perfectivo. Y el aspecto imperfectivo, pues nos indica que la acción se está dando o no ha sido culminada o acabada. Ahí es un aspecto imperfectivo. Veámoslos en oraciones para entender bien estos ejemplos. Por ejemplo, yo tengo la oración siguiente que observamos ahí en pantalla. Dice, yo bailaba cuando llegó Daniel. Observamos que aquí tenemos la presencia de dos verbos y se los he puesto de un color distinto para que lo puedan reconocer con mayor facilidad. Es bailaba y llegó. En el contexto oracional en que los estamos utilizando, ¿cierto? Dice, yo bailaba cuando llegó Daniel. Bailaba, ¿cierto? Justamente yo bailaba. El verbo bailaba me indica de que la acción ya ha sido culminada, ya ha sido ejecutada. Entonces, bailaba va a estar en un aspecto, ¿cierto? En un aspecto imperfectivo, ¿cierto? Dice, yo bailaba, es decir, yo bailaba, estoy en movimiento todavía, ¿cierto? Un aspecto imperfectivo. Cuando Daniel llegó, ya se culminó la acción. Entonces, llegó, está en un aspecto imperfectivo. Recuerden, el aspecto perfectivo es cuando la acción ha sido culminada, ejecutada. Y el imperfectivo cuando la acción no ha sido ejecutada ni culminada, sino se está dando. Por eso dice, yo bailaba, o sea, tú estás en la acción de bailar, en pleno movimiento, cuando llegó Daniel. Y este verbo llegó prácticamente que tenemos aquí, ya al momento en que ingresó, que llegó, se culminó esa acción. Es decir, ya fue ejecutada, ya fue terminada, por eso tiene un aspecto perfectivo. Mientras
que tú sigues en movimiento de bailar, ¿cierto? Y la acción la sigues dando, por eso está en un aspecto imperfectivo. Así de fácil y de sencillo. Los aspectos los reconocemos de esta manera. Cuando la acción nos indica que ya ha sido ejecutada, culminada, es un aspecto perfectivo. Pero cuando la acción nos indica que se está dando o está por darse, va a estar siempre en un aspecto imperfectivo. Así de fácil y de sencillo, nosotros reconocemos al aspecto. Y por último, tenemos a la voz. Y tenemos dos tipos de voz en lo que es el verbo. Tenemos la voz activa y una voz pasiva. ¿Cómo nosotros reconocemos a una voz activa y a una voz pasiva? Es súper fácil y sencillo. Por ejemplo, voz activa, como observamos ahí en pantalla, y voz pasiva. La voz activa, ¿cómo la vamos a reconocer? Muy fácil. Nosotros vamos a reconocer que un verbo está en voz activa cuando el núcleo del sujeto realiza la acción que se nos está dando a conocer en la oración. ¿Ya? Realiza la acción que se nos está dando a conocer en la oración. Veamos. Dice, Marcos baila en su casa. ¿Quién baila en su casa? Marcos. Marcos es el sujeto, es el núcleo del sujeto en esta oración. ¿Y quién está ejecutando esa acción que nos dice la acción que dice baila? ¿Quién hace la acción de bailar ahí? Es Marcos. Entonces, como el mismo sujeto realiza la acción que nos está dando la oración, vamos a decir de que estamos en un verbo que está en voz activa. En voz activa. Y la voz pasiva nos va a indicar justamente lo siguiente. Una voz pasiva es todo lo contrario, es cuando el núcleo del sujeto no realiza de ninguna manera, escuchen bien, no realiza la acción de la cual se nos habla o se nos dice en la oración. Si nosotros observamos en pantalla, tenemos ahí, Carlos es felicitado por Kevin. Si nosotros reconocemos sujeto y predicado, tendríamos que hacer la pregunta, ¿quién es felicitado por Kevin? Observamos de que la respuesta es Carlos. Por lo tanto, Carlos es nuestro núcleo del sujeto. Y observamos que aquí se está dando la acción de felicitar. Pero, ¿Carlos es quien realiza la acción de felicitar? La respuesta es no. Entonces, como no realiza la acción él, vamos a decir de que es un verbo que está en voz pasiva. Y cuando nosotros tengamos a un verbo en voz pasiva o una oración en voz pasiva, quien va a ejecutar la acción que se nos dice en la oración va a ser siempre un agente. ¿Y quién es el agente en esta oración? Es Kevin. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque cuando vamos a estar frente a una oración que está en voz pasiva, esa acción que la va a realizar el agente siempre va a estar precedido por la preposición por en la mayoría de los casos. Si nosotros observamos ahí la oración donde dice Carlos es felicitado por Kevin, ahí está justamente la preposición por antes de Kevin, que en este caso es un sustantivo que cumple la función de un agente. Es así entonces, estimados alumnos y alumnas, como nosotros reconocemos los accidentes gramaticales en los verbos. Recuerden que hemos hablado, ¿cierto?, del modo. Tenemos 4 tipos de modo, que ya les he hablado, que nos indican cada uno y cómo lo reconocemos. Hemos hablado de los 3 tipos de tiempo que tiene el verbo, el pretérito, presente y futuro. Hemos hablado del número, singular y plural, ya sea utilizando las 3 personas que estén en número singular o plural. Hemos hablado de la persona, de la primera persona, que es quien habla, o sea, yo, de la segunda persona, que es con quien hablas, que es tú, y de la tercera persona, que es de quien se habla, que es él. Hemos hablado también del aspecto, que tiene 2 clases de aspecto, un aspecto perfectivo y un aspecto imperfectivo. El aspecto perfectivo nos indica de que la acción ya ha sido culminada, ejecutada, mientras que el imperfectivo, la acción aún no ha sido ejecutada ni terminada, sino es que se está dando o se dará. Y la voz, tenemos 2 tipos de voz, una voz activa y una voz pasiva.
La voz activa lo identificamos nosotros cuando el verbo, es decir, la acción que nos dice en esa oración, que es el verbo, lo realiza el mismo núcleo del sujeto. Y en una voz pasiva es cuando la acción no la realiza el mismo núcleo del sujeto, sino es realizado por un agente. Entonces, ahí vamos a estar frente a una voz pasiva. Entonces, alumnos y alumnas, es así como se reconocen a los accidentes gramaticales de un verbo. Recuerden que son 6 y como han podido observar aquí en la explicación de la parte teórica de nuestra clase de la semana número 8, está tan fácil y sencillo de reconocer. Ya saben ustedes que para cualquier duda o consulta que les haya generado en estos instantes, pues ustedes nos vamos a reunir en las clases, en nuestras videoconferencias que tenemos la semana. Ahí justamente vamos a aclarar todas las dudas que les haya generado y porque justamente vamos a trabajar todo lo que es la parte práctica para comprobar qué tanto han entendido acerca de los accidentes gramaticales, cómo los encontramos en un verbo. Vamos a aplicar todos estos conocimientos aprendidos en este video tutorial en nuestras clases. Espero que tengan un buen inicio de semana y nos reencontramos la próxima. Hasta luego.